Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a jugar a un juego que llevo esperando muchísimo tiempo. Se trata de Neya, una carta de amor a la saga Myst, en especial a Riven, el segundo juego que es mi juego favorito de todos los tiempos y que ha sido desarrollado prácticamente por una única persona. Llevo años siguiendo el desarrollo de este juego. Se trata de una aventura en primera persona con puzzles complicados, con bastante exploración y mucha lógica. Vamos a ver qué nos depara este Neya. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Hola de nuevo, tengo aquí abierto Neya y tengo unas ganas tremendas de echarle el guante, de hincarle el diente, porque llevo, como he dicho en la introducción, años esperando este juego por lo mucho que se parece a Riven, a mi juego favorito, y vamos allá, no me voy a enrollar mucho. Una cosa importante, el juego viene en varios idiomas, entre ellos el español. Por fin, menos mal, porque parece mentira que a día de hoy muchos juegos todavía no vengan traducidos al español. Pues este sí, menos mal. Vamos allá, partida nueva. Vale, elige tu modo de viaje. Ten en cuenta que el acceso a los mapas y la guía de viaje están disponibles en todos los modos de viaje. Además, puedes cambiar la configuración del modo viaje durante el juego con las opciones de herramienta de viaje. Vale. A ver, hay 3 opciones para elegir: orientación de los antiguos, susurros en el viento y domina tu propia aventura. A ver, voy a leer muy rápido, no me voy a enrollar. Esta primera opción, la de orientación de los antiguos... Vale, es la opción fácil, es la opción guiada, ¿no? Donde nos van diciendo un poco a modo de tutorial o nos van dando pistas. A ver, susurros en el viento. Los tutoriales no aparecerán al comenzar el juego, no te aparecerán tantos consejos durante los viajes. Vale, sigo recibiendo notificaciones de ubicaciones y revelaciones en el mapa. Y luego, la tercera opción, domina tu propia aventura, saca bolígrafo y papel, toma notas. Esta es la mía. Este es el modo clásico, el modo difícil, digámoslo así, pero así es como se jugaba en la época los juegos de Myst o Riven. Sí, además lo tengo aquí preparado. Libretita y boli. Así que a la antigua usanza, vieja escuela, vamos a echarle un vistazo a este juego. Vamos a elegir la tercera opción. Greetings. I'm Vermeer, head scientist here on Urlajay. I'm sure you're wondering why you've been torn from one reality and thrown into another. Basically, your arrival was foretold by an ancient spirit, and your mission will change the fate of the world. Yeah, that's pretty much it. Behind you, there is a key. It will operate the bridge to the Jalud station. Press the button to get inside. The Jalud will take you to Nia. In the name of Fazalta, your existence changes everything. Go to Nia. Save us all, like the Pelska foretold. Vale, pues tenemos aquí una introducción también a la, estilo vieja escuela, old school, con FMVs, con vídeo real integrado en un entorno 3D. Hay mucha gente que no le gusta, que le parece cutre, que le parece un poco pasado de moda, pero a mí los FMV siempre me han gustado un montón. Les tengo cariño, sobre todo si están bien integrados. La saga Myst los ha tenido siempre, y esto, como es una especie de homenaje, pues también parece, ¿no? O sea, lo importante es que esté bien integrado y también que las actuaciones estén un poco a la altura, ¿no? Que sea al menos un poquito decente. Vale, he apuntado aquí un poco porque estas cosas ya sabéis, ¿no? Este tipo se llama Vamir, nos ha dicho, jefe científico en Olujay, que debe ser que es donde estamos, y que tengo que llegar a la... lo tengo aquí apuntado, a la estación Jalud para acceder a Neya.
o a Nia. O sea, bueno, el juego se llama Nea, yo he dicho Nea, pero él ha dicho Nia, pues Nia. Y que, bueno, que hay una profecía de un tal Pelska. Nos ha dicho que detrás de nosotros, mira, ¿veis? Es como igual que Myst o que Riven. No hay libre movimiento, sino que es point and click, en el sentido de que yo, con el cursor en los extremos, yo puedo girarme o 90 grados, que me lo indica el cursor en este caso, o incluso en algunos casos mirar arriba, ¿veis? Mira, más arriba aún. Al final es como un slideshow, ¿no? Es como un pase de imágenes, pero tiene su encanto. A mí me gusta. Además, gráficamente se ve muy bien porque son fondos prerenderizados, algo que no se suele hacer ya tanto, pero que en los 90 se hacía un montón. Y fijaos que el acabado es fotográfico prácticamente, ¿no? Vale, entonces puedo avanzar. Esto es para mirar hacia abajo. Vale, y aquí hay algunos elementos. Nos ha dicho que aquí atrás había una llave. Bueno, hay varias cosas. A ver, el puntero, mira, se me pone como lupa de aumento. Vamos a ver qué es esto. Vale, no puedo interactuar. Con esto sí. Vamos a ver. Vale, actividad de portal. Portal activado, sensor detectado, conectando a Urian al sistema. Conexión completada, buscando objetivo. Objetivo localizado con éxito, iniciando teletransporte. Vale, o sea que esto es una especie de teletransportador, por eso hemos aparecido. No sabemos de dónde venimos, pero bueno, eso es típico también de este tipo de juegos. Teletransporte en curso, vórtice estable, bueno, son como datos técnicos. Apagando portal. El ser ancestral ha llegado, o sea que nosotros somos como el ser ancestral, como nos ha dicho Vamir, que ha predicho la profecía, ¿no? Vale. Y no puedo hacer nada más con esto. No, bueno, es una especie de, como de panel informativo. Bueno, esto se supone que es como el teletransporte donde hemos llegado, que está roto, como veis aquí. O sea, no lo puedo volver a usar. A ver qué más hay. Nos ha dicho que había una llave. A ver esto de aquí. A ver. Ah, mira, sí. ¡Ay! Tenemos inventario. Vale. Vale, lo estoy jugando con ratón simplemente, ¿vale? Este juego se puede jugar creo que también con teclado, pero simplemente con ratón es suficiente. Si le dais a la ruedecita al ratón se os abre el menú y aquí está el inventario. Eso es diarios, a ver. Vale, vamos recogiendo diarios. O sea, tiene controles, guía de viaje, mapas. Vale, cargar o guardar, opciones, salir del juego. Vale, inventario está aquí. Y tenemos este objeto. Vale, que es para usarlo donde haya que usarlo. Este juego o estos juegos no se tratan de escribir o de... Esto básicamente el análisis de los objetos suele ser puramente visual. No hay palabras, el personaje no habla. Vale. Pues gráficamente se ve muy bien, típico prerenderizado, pero se ve muy bien. Vale, aquí parece que tengo que poner algo. Vamos a ver si la llave que hemos cogido... Parece ser que sí. Vale, como nos ha dicho Vamir, activamos el puente para acceder al portal que nos tiene que llevar a Nia. Vale, avanzo por aquí. Hombre, se ve bien, ¿no? ¿Qué pensáis? Mucho detalle. Vale, a ver, aquí hay un botón. ¿Será para abrir la puerta? Sí. Estos pulsadores se parecen a unos que hay en Riven, pero en Riven tienen como una lucecita azul. Vale, vamos a ir avanzando. Es importante en este tipo de juegos que siempre que podáis miréis atrás, porque a veces hay, ¿veis? Hay detalles o a veces incluso puede haber mecanismos, botones, palancas que se nos pasa si no miramos. Entonces siempre conviene de vez en cuando girarse o darse la vuelta también 90 grados y mirar a los lados, ¿vale? Pero en este caso no me deja avanzar. Sigo por aquí. Vale, hay una especie de cápsula. Esto es como la cápsula de Goku en Bola de Dragón. Vale, a ver, ¿qué más hay?
Vale, aquí hay una palanca, pero está atascada. Y aquí hay como 2 botones. Vale, ¿esto funciona? A ver. No. Ah, este sí. Bueno. Disfruta del viaje. Estos viajes, estas cinemáticas son típicas también de la saga Myst. Vale. Pues aquí llegamos a un nuevo lugar. Vale, una especie de isla con setas gigantes. Esto es interesante. Y lo que os digo, siempre giraos para ver qué dejáis detrás. Vale, esto nada, esto es la cápsula. Continúo. A ver, aquí había unos botones, ¿no? Ah, mira, ahora se ha cerrado. Ay, no puedo abrir. Un momento. Con vuestro permiso, voy a anotar. Yo lo anoto todo, ¿eh? Luego hay cosas que a lo mejor no sirve, que son simplemente adorno, pero aquí me parece un poco raro porque yo no había visto esto. Un círculo rojo, azul. A ver, rojo, azul, verde, amarillo. Vale. No sé si servirá de algo, pero bueno, por si acaso. Mejor apuntar que no apuntar. Vale, pero no puedo abrir otra vez la cápsula, parece. Bueno, vamos a seguir explorando. Estos juegos es de explorar un montón y luego ya empezar a resolver. Vale, aquí hay otro pulsador. No funciona. Lo que no entiendo es por qué hay 2. No lo sé. Bueno. Y también típico de estos juegos... A ver, esto no lo puedo examinar, ¿no? No me deja... Es que nada funciona. Esto es también muy típico, ¿no? Entonces, realmente los puzzles es intentar que algo funcione poquito a poco e ir avanzando, ¿no? Pero en este caso, esto no puedo... No, tampoco puedo hacer nada con ello. Fijaos que cuando puede interactuar el puntero o cambia de forma... o... Mira, como en este caso aparece un icono o se pone el circulito... Este circulito blanco se pone como azul verdoso, ¿no? Eso es cuando puede interactuar. Vale, aquí me falta un objeto. Aquí hay una especie de barra larga, otra corta. Pues a lo mejor hace falta otra en el medio. Pero bueno, de momento el inventario está vacío porque hemos usado la llave. Vale, vamos a seguir explorando. Qué bien se ve, ¿eh? El agua es una pasada, qué bonito. Qué color turquesa. Vale, a ver. ¿Derecha o izquierda? Vamos a empezar... Si queréis, de manera antihoraria, ya que estamos así. Siempre hay que llevar cierto orden para que no os dejéis cosas o no os perdáis. Vale, aquí hay una especie de depósito, no sé qué es esto. Vale, a ver. Mira, aquí hay una espita, una llave. Pero no hace nada, no hace nada. Bueno, ya hará algo en el futuro, supongo. Y aquí una palanca que tampoco. Vale, está como atascada. No puede interactuar con nada. Vale, y esto... Mira, puedo mirar arriba. A ver qué es esto. No, esto no hace nada. Y aquí me hace falta algo, pero este icono no lo entiendo muy bien. Pero bueno, y hay un símbolo. Me lo voy a apuntar también. Todas estas cosas ya sabéis. Triángulo hacia abajo. Un círculo partido. Y unos cuadraditos. Son 4, ¿no? Y está marcado el tercero empezando por abajo. Bueno, pues ya está, apuntado. No sé para qué será, pero en la libreta está.
Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Venga, explorar. Vale, hemos dicho en sentido antihorario, pues ahora haría falta recorrer este camino. Qué bonito se ve, ¿eh? La verdad es que sí. Y esto prácticamente, como decía, lo ha desarrollado una única persona. Sí que ha tenido ayuda, sobre todo en la parte de grabación de FMVs y tal, pero lo que es la ideación, el modelado y todo, lo ha hecho una persona. Ahora no recuerdo su nombre, pero bueno. Vale, esto... no sé qué es, pero no puedo interactuar. Bueno, vamos a ver qué más hay. Aquí hay un cable azul y otro rojo. Y más allá veo uno verde. No sé si sirve de algo. Vale, vamos a girarnos. Ah, eso es. Porque va... mira, aquí va rojo y sale verde. Ahí puedo abrir esto. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, aquí no funciona nada. Trondi. No sé qué es. Mira, puedo poner números. A ver, hasta el 9. Vale, del 0 al 9. Y... anda. Fusible. Oh, mira, pues... y este también. Ah, pero no los puedo volver a colocar. Vamos a ver, porque detrás había otra caja. Mira, esto es azul y sale amarillo. Lo voy a apuntar también por si acaso. De rojo a verde. Y de azul a amarillo. Pero no sé si tiene que ver con los colores que he apuntado al principio. Esos círculos que se veían en la nave. Vale, esto es lo mismo, ¿no? Más fusibles. Bueno, pues... y esto tampoco funciona, ¿no? Vale, pues para algo serán los fusibles. Todavía no lo sabemos. Vale, vamos a avanzar más. A ver qué es esto. Ah, es como otro visor, ¿no? Como el que hemos visto al principio. A ver. Centro de Nikashka 28. Entrar. Yalud detectado. Datos del sistema interceptados. Nuevo mensaje de Bami recibido. Desearía poder hablarte más sobre la importancia de tu llegada a nuestro mundo, pero es peligroso y el tiempo se agota. Lo más que he podido hacer ha sido enviarte a Nia. Desde allí encontrarás la ruta más segura para llegar a la estación de atraque de Yalud, donde te reunirás conmigo. Entra en el portal al que has llegado y luego encuentra el laboratorio. Allí habrá una vaina de transporte Yalud. Súbete. El código de colores para activar el portal se encuentra en... interferencia. Vale, no se puede ver. Vale, y a ver... ah, mira, estos son los círculos de colores que se veían en la nave donde he venido. Mira, si hago clic se van cambiando de color. Pues vamos a intentar... a ver, era rojo, azul, verde, amarillo. Rojo. Azul, verde, amarillo. Pues era eso. Ahí lo tenéis. Portal activado. Destino minas de Colorfiac. Vale, pues estos habrás... y ya no puedo hacer nada, ¿no? Vale. Entonces, esto es como un control para un portal. Vamos a ver. Para el otro lado. ¿Será esto el portal? ¿Qué hacemos? ¿Entramos o seguimos explorando? A ver, yo me imagino que normalmente en estos juegos puedes revisitar zonas, puedes volver atrás, incluso abres atajos. No hay nada, digamos, importante perdible. Así que nada, vamos allá, a ver qué hay.
Ahora estoy en unas minas. A ver qué hay por ahí. Vale, aquí hay una placa con un símbolo. Me lo voy a apuntar también. A ver. Esto es un círculo. Y sería... Pues, si fuese un reloj... No sé si es un reloj, pero bueno. Si fuese un reloj serían como las 10:30, a lo mejor. Bueno, no lo sé. Me apunto el símbolo. Ya sabremos para qué es. Vale, si miro arriba... Hay una especie de estructura, parece un huevo. Nada más. No puedo interactuar. Vale, estaba aquí. Este es el portal por el que he venido. Estos son unos raíles como una vagoneta en una mina. Ah, esta es la parte de atrás. Es detrás del portal. Pero está como derrumbado. Sí, está como derrumbado. A ver, ¿qué más? 90... No, 180 grados. Vale. Vamos a seguir hacia adelante. A ver, podemos seguir recto o girar a la derecha. Vamos a ver qué hay aquí. Vale, continúa el camino, pero está cerrado, ¿no? Hay una reja. Y no parece que se pueda abrir. Esto seguramente se va a poder abrir desde el otro lado. Me da a mí. Vale, a ver, ¿qué más? A ver. Minas de Golorfiak. Funcionamiento del hueco. Cargamento comprobado. Metal procesado para la atalaya del puerto. Esperando la transferencia al hueco. Firmado Keril Pelorai. Y aquí hay una fecha, 4231. No sé si esto será en un futuro. No sé si será un calendario humano, pero bueno. Vale. ¿Qué más hay? Vamos a girar. Voy a ir un poquito rápido, más que nada para que veamos lo máximo posible. Pero bueno, estos juegos son de tomárselo con muchísima calma y explorar. Y además es que es lo que mola. O sea, no tener presión, no tener nadie que te persiga, a tu ritmo. Vale, aquí hay una palanca que no funcionaba. Aquí hay un camino que está sellado. A ver. Y aquí hay una especie de lavabo que no funciona tampoco. Bueno. Aquí de momento no parece que haya nada. Vamos a seguir un poquito más. ¡Hostias! Ay, que lo parió al bicho, que susto me ha dado. No lo había visto. Es como un gato lagarto, no sé qué es eso, porque el susto que me ha dado el condenado. A ver. Vamos a ver. Puedo seguir, si me doy la vuelta, nada, miro hacia atrás, pero no parece que haya nada. Vamos a seguir. Vale, vaya pedazo de torre, ¿no? A ver, me puedo girar. Aquí hay un camino con tablones, hay una especie de polea aquí o de engranaje, pero no... Y una torre arriba. Por aquí no puedo avanzar. Aquí hay una puerta, pero no me deja abrirla. A ver. Halash. He ido a inspeccionar el mensaje procedente del podio galantiano que recibimos en el hueco. Hay un símbolo que me voy a apuntar, pero no sé si significa algo importante. Vale. Los trabajadores me informaron en cuanto lo vieron. Al parecer se han avistado unas extrañas luces en la costa de la fábrica de payitas. No hay ninguna cosechadora de payitas programada para atracar en el puerto esta tarde, así que me intriga qué podría ser, si es que es algo. Lo investigaré y enviaré un informe en cuanto pueda. La nave Golor, no sé si es... Sí, Golor. Es que la letra es chiquitita, no la veo muy bien, pero bueno. Tiene programado una inspección de mantenimiento a las 3
y pruebas de vuelo mañana por la mañana. Es posible que Urner Puil quiera encargarse de la inspección. En ese caso, por favor, haz un seguimiento del cable roto de la puerta. Volveré pronto. Keril. Ni sé lo que son las payitas, ni nada, pero bueno. A ver, ¿qué más? Esto de aquí. Minas del Golorfiak. Eso es alemán. Schechte. A ver, yo sé un poquito de alemán, que me defiendo. Schechte es el plural, es como es como hoyo en la tierra o como agujero en la tierra. No sé si por agujero de una mina o algo, pero vamos, Schechte es el plural. Y hay unos símbolos. Y aparece otra vez el símbolo este. Ah, espérate, en la otra carta, la otra nota ponía el hoyo y ese simbolito. Entonces Schechte sería como hoyos. Y eso deben ser nombres de los hoyos o códigos o símbolos, no lo sé. Huecos, mira, lo llaman ahí huecos. Nombre. Aquí hay un montón de nombres, hay como idiomas distintos, hay como unos símbolos que tampoco entiendo. Y horas, ¿no? De llegada y de salida y la firma, debe ser de revisión. Notas. Unter regresará en un par de días. Arreglar la puerta puede que necesite un nuevo cable. Por aclarar, Ruri llegó a las 11:26. Vale. Vale. Esto es también típico de Myst, no de esta manera, pero esto es para siempre que descifrar o un lenguaje o números. Vale, entonces, mira, fijaos, aquí pone, por aclarar, Ruli llegó a las 11:26. Aquí no aparece ningún Ruli, pero aquí aparecen unos símbolos y aquí aparece 11, 2, y aquí esto está como tachado y un símbolo. Vale, entonces, este símbolo, esto que parece un 5 incompleto, debería ser un 6, no lo sé, no lo estoy... Igual no es así. Y luego, esos son letras. Dice Ruli. Son 4 caracteres. Hay unos puntitos, pero no sé si es importante. Bueno, esto sería la R. No lo sé. Igual me estoy emocionando y no tiene nada que ver. La U. Li. Y esto tiene como varios puntos, no sé cuántos tiene, este tiene 3 arriba. Perdona si me acerco, es que tengo la pantalla un poquito lejos, entonces... Pues igual hay que ir descifrando estos símbolos. Luego arriba hay más símbolos. Será con... no sé, bueno, Li... Vale, lo tengo aquí apuntado. Si no, luego volveremos a ello en algún momento, seguramente. A lo mejor hay que ir recopilando distintos símbolos para poder descifrar qué significa en total, ¿no? Aquí hay como un callejón, no me lleva a ninguna parte. Vamos a seguir por aquí. Vale, aquí hay otro camino a la izquierda. Eso es como una cabina. Mira, aquí hay documentos. A ver. Minas Golorfiak. Hangar de naves Golor. Esto es la nave Golor. La cabina está con un disco. Unidad levitatoria de metal Golorfiak. Comprobaciones de mantenimiento a realizar. Unidades propulsoras Golorfiak. Ventiladores y refrigerantes. Los cables de la consola deben estar fijados a las bombas del interior del techo. No puede haber cables colgando. Visión clara para el piloto. O sea que esto vuela. Sistemas de aceleración, frenados suaves. Calentar motores durante 5 minutos antes de iniciar el despegue. Y aquí hay un panel de mandos. Consola, sistema de aceleración, frenado y varilla de dirección. Minas Golorfiak, hangar de naves Golor, sistema del hangar. O sea, lo otro era de la nave, esto es del hangar.
El techo debe abrirse totalmente antes de iniciar la levitación. Sistema de palanca. Abre el techo del hangar. Vale, aquí hay una especie de sistema con varias palancas. Activa el sistema de acondicionado de aire. Abre conductos. Generador de repuesto interno. Son como las instrucciones. Ah, mira, aquí hay otra cosa. A ver. Minas de Golorfiak. Hangar de naves Golor. Posiciones de patrullas de naves para el escudo Hilopolita. Madre mía, esto tiene unas palabras. Estado inactivo. 2 naves armadas flotan a la misma altura que el sistema de canales de fuentes de plasma, esperando activación del foco de la fuente de plasma. Iniciar separación. Salir volando del foco de la fuente de plasma hasta que envuelva el puerto por completo. Patrullar el puerto antes de regresar a las ruinas de Golorfiak. Debe ser instrucciones para unas patrulleras, ¿no? Para... A ver. Y esto parece una máquina, pero no puedo hacer nada, no puedo interactuar. Ah, y este es el interior de la nave, pero no va. Vale, pues esto habrá que ponerlo en marcha, supongo. A ver, pero es que aquí no podía mirar hacia arriba, ¿no? No. A ver, aquí hay una palanca. No, es que se ve un poquito oscuro. Hay veces que cuesta ver palancas o elementos. Y aquí no hay nada, ¿no? Bueno, ya volveremos. Como digo, primero vamos a explorar porque hay mucho, ¿eh? Todavía no hemos resuelto prácticamente nada. Estamos simplemente mirando. A ver... Esto es como un ascensor, parece. ¿Esto qué es? Hostia, ¿esto qué es? Han aparecido ahí unos ojos de mujer, pero no tengo ni idea. Ah, mira, puedo mirar hacia abajo. Ah, este es el hangar donde hemos estado. Que tiene la... ¿Veis? El techo está como entreabierto, pero hay que abrirlo del todo. No sé cómo, pero bueno. Vale, esto es como la ventana desde arriba, desde el ascensor. Vamos a avanzar. Ah, Vermeer. I've just finished stacking these heater shells. What did you do with the 4th one? You're not Vermeer. Are you the one they were talking about? Vermeer and the Pelska? Yes, yes. Yes, she said you would come. But what if she's working for Smoris? Did he send you here? Oh, it took too long. I mean, Vermeer was never gonna trap... anyone? I should have... I must get to Ulujay. Ah, nosotros venimos de Ulujay. Yo no me estoy moviendo, ¿eh? Se está moviendo solo. ¿Qué ha pasado? Vale, ahora ya tengo el control. No sé muy bien qué ha pasado, pero bueno. Por cierto, el chico ese, o sea, el actor, es el desarrollador del juego, porque he visto vídeos, algún vídeo de él explicando un poco cómo se ha hecho la banda sonora y tal, y es el desarrollador del juego. Entonces, también es un poco un guiño a la saga Myst, ¿no? Que el personaje, es el actor que hacía de Itrus, es Rand Miller, el propio creador de la saga Myst, y luego su hermano también, Robin Miller, aparece haciendo de Cyrus y de algún otro personaje. Bueno. Vale, pues este tipo ha huido de nosotros, ha cogido la nave, se ha ido por el portal y ha explotado. Y estamos aquí
Y no podemos girarnos, vamos recto. Vamos a ver. No me puedo girar. Me está como obligando el juego a ir hacia acá, porque no me deja girar. Vamos a ver esto. Emergencia entrante. So, I heard Mason went through the portal and blew himself Mason. up, along with the Jalood. Why would he do that? Such a waste. You must return to Erlajay. The portal that brought you to the lab will take you to the other Jalood. It will be useless to you, of course, without the right programming, which is why you must find the secret portal. Ok. O sea que el tipo ese que hemos visto es Mason. Y tenemos que ir a otro Jalood, que Jalood debe ser el portal, me imagino. Creo que lo han dicho al principio. Vale, a ver. Ah, mira, un diario. Un diario. Vamos a ver. Inventa diarios. Aquí. Videollamada de emergencia. Documento transcrito. Puf. A ver, yo lo veo muy pequeñito, ¿vale? Porque como digo, tengo la pantalla a cierta distancia. Voy a pasar un poco. Ya lo leeré con calma, pero es que no veo con ese tamaño de letra, perdonad. Vamos a ver qué más hay. Vale, otra vez ha girado automáticamente. No me deja girar a los lados. A ver, esto. He cogido algo, ¿no? Esta opción no estaba antes. Contenedor de payitas. ¿Qué es esto? Ah, mira. Los símbolos que tiene se parece al símbolo que hemos apuntado al principio en una máquina, que era un triángulo con un... Lo que pasa es que, claro, aquí hay triángulos y más formas en distintas orientaciones, círculos. Vale, pues esto es importante. Yo tengo apuntado, a ver, este de aquí. Este es el que coincide con el que vimos. Pero no sé si lo puedo usar. A ver. Centro de Nikashka 28. Entrar. Esto es como un panel de los de antes, ¿no? El contenedor de payitas. Las payitas se guardan en un contenedor designado específicamente para ello, lo que les protege y mantiene a una temperatura fresca y constante. Las payitas son la fuente de energía de los centros de Nikashka. Se desarrollan con diseños rojos, azules, verdes y amarillos. Hay 3 componentes que conforman la simbología del dispositivo de payitas. Un portal talita triangular que representa la ubicación. Una línea de 4 cuadrados que representa el nivel de energía de las payitas. Y un círculo con una línea atravesando, lo que hace que una payita sea única de una ubicación particular. Vale. O sea que a lo mejor tenemos que ir colocando estos elementos, no sé. Vale, por eso me obligaba el juego y no me dejaba girar, porque esto es obligatorio, ¿no? Debe ser importante. Y luego está este panel. Centro de Nikashka 28. Ah, no, esto es lo mismo que hemos visto. Perdón. Y aquí hay otro panel. Sistema de seguridad. Esto ya no son colores, estos son símbolos. Vale. Pues habrá que conseguir la combinación. Vamos a ver qué más hay en esta sala. Ahora ha cambiado, ya no está iluminada de rojo. Cuando he cogido el contenedor de payitas, se ha iluminado todo otra vez.
Por aquí no me deja ir porque por aquí he venido. Vale. Ah, mira. Ah, y ahora me deja acercarme aquí. Y hay un documento. He obtenido un nuevo cristal del santuario Pelska. Con esto se ha resuelto el problema de las zonas inaccesibles de Nia con este portal portátil. He decidido llamarlo portal Pelska. Bueno, pues con un portal portátil. Urter, que era uno de los que aparecen en la lista de los que hacen el mantenimiento, también ha actualizado el sistema Vanox en el que funciona este sistema de portales y se ha asegurado de ocultarlo de Smolax. No sé quiénes son. Los sensores que he ocultado en los portales pelorianos de Nia también reaccionan al instante al acceder a las áreas correspondientes. Estos sensores desbloquean zonas accesibles en Nia desde el portal Pelska. Mi trabajo aquí en Nia será mucho más sencillo y rápido de lo que había imaginado. Vale, aquí hay como un dibujo de unos cristales y un dispositivo. Nada de esto sería posible sin las contribuciones de Aurian. Claro, activar el portal Pelska del santuario Pelska ahora es prácticamente instantáneo. Aurian está de acuerdo en la elección del código de activación en memoria de los Fezaltianos caídos. Aquí hay una especie de de conflicto. Es una señal de nuevo comienzo de las cenizas del pasado. Parece que Fezalta sigue guiándome en esta misión. Lo agradezco. Vale, y ese es el portal Pelska. Esto de gestionan, yo creo que es una mala traducción esto, pero bueno. Nuevo cristal del santuario Pelska, botón de activación, las conexiones de la base con la consola del santuario Pelska. A ver, espérate, ¿había una página más? Vale, nota, el portal Pelska solo puede usarse en ciertas zonas de Nia. Las llamo puntos de activación y he anotado su ubicación en mi diario, en el despacho secreto. El portal Pelska debe activarse mediante la consola que he preparado en punto Pinorbia. Solo así funcionará bien. Vale, esta es la página 1 otra vez. Pues aquí hay mucha... Ah, míralo. Esto es... A ver, que lo veamos. Vale, pero esto no lo puedo usar ahora, ¿no? Este es el portal portátil, el portal Pelska. Vale, esta máquina no la puedo usar, no me deja. Vamos a girar hacia acá. A ver, aquí hay un botón que no funciona. Centro de Nikashka, 28 sectores. Sector de la cámara, Aufzug. Esto es alemán. Esto es salida. Aufzug o camino de salida. Sector del laboratorio central, sector de llegada. Vale, esto es una especie de mapa, pero mira, lo importante es que aparecen estos. Estos son los símbolos que aparecen en el panel que hemos visto hace nada, ¿no? Es como círculo, casi parece como las fases de la luna. Y está este símbolo. Pero tienen un número. A ver, 1, 2, 3, 4. Habrá que ponerlos en esta secuencia. A ver, 1, 2, 3, 4. Sería como... Me lo voy a apuntar. Bueno, diamante. Esto es cuarto creciente, sería. O, bueno, una D. El 3 sería círculo completo y otra vez la D. No sé cómo aparece numerado aquí. Vamos a ver. Porque tampoco puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea, no puedo... No, es que no puedo salir de aquí. Bueno, vamos a intentar poner... Si no funciona, buscamos otra solución. Pero bueno. Vale, entonces era... perdón, me lo he pasado. 1 era este. Luego esto. Círculo completo. Este de aquí. Y otra vez... Ah, mira, pues sí. ¡Ole, ole! ¡Vamos! Desbloquear. Cierre desbloqueado. Siguiente. Esto está en francés ahora. Accès sécurisé, données du bureau secret. No sé qué. Bueno. Talaiba, tras la última visita para comprobar los sensores en los estanques de Nikashka, he pensado en ayudarte con tu exploración en Nia. Te he preparado una serie de notas en un libro. Vale, siguiente.
El libro contiene un mapa básico con la ruta desde aquí hasta mi despacho secreto en la fábrica de payitas. He programado ciertos portales para desactivarse una vez obtengas el libro, lo que debería facilitarte seguir el camino correcto. Vale, si quiero volver a explorar Nia, tengo que activarlos usando la consola en el despacho. Vale, siguiente. También te alegrará saber que he hecho algunos ajustes en el portal Pelska. Una vez esté activo, podrás viajar por Nia más rápidamente. Será como un viaje rápido, me imagino. Lo encontrarás detrás de ti, en el panel tras el monitor de retransmisión de emergencia. Ten cuidado, Vamir. Bueno, se piensan que soy Vamir. Vale, entonces nos ha dicho que detrás de nosotros está el libro. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí. Bueno, esto es otro diario. Diario. Fábrica de payitas, desarrollo del despacho secreto. Ah, y aquí están los mapas. Esto tiene mucho, Esto tiene mucho jaleo. Estanques Bulul. Aparece una línea roja, una línea verde. A lo mejor es importante. Esto es una especie de como de instrucciones dentro del juego, ¿no? Vale, esto me lo voy a leer con tranquilidad. Ahora no, porque si no perdemos ritmo. Y además no nos queda mucho. Llevamos ya como 3/4 de hora. Pues lo vamos a dejar ya muy prontito. Y aquí... nada, ¿no? Aquí el aparato este está estropeado. Y el libro este... bueno, las notas estas ya las he mirado. Vale. A ver, habíamos desbloqueado, ponía desbloquear, que habíamos desbloqueado algo. Bueno, vamos a darle otra vez al botón. Ahora sí. Vale, o sea que al introducir los símbolos, volvemos... ah, aquí es donde estaba, ¿cómo se llamaba? Mason. Aquí estaba Mason, que ha salido pitando. Vale, vale, vale. De hecho, hemos venido, claro, por el camino... el que había huido él. Vale, a ver qué más hay aquí. Aquí tengo que poner un objeto, pero no sé qué objeto tengo que poner. Probamos... no, esto no. A ver, quería... a ver si funciona esto. No. Vale. Pues será algún tipo de dispositivo o llave. Puedo mirar hacia arriba... esto no sé si es un ascensor o un portal, pero bueno. Y esto es... ah, vale, por donde hemos venido. Vale. Vamos a volver, ya que tenemos las payitas. Vamos a intentar volver... a ver si podemos volver atrás. Vale, no me deja ir al otro lado, pero por aquí me obliga, ¿no? Vamos a ver si podemos volver a Nia. Porque ahora estamos en las minas. Ah, mira, aquí hay un... ah, por aquí no habíamos venido. Espera, espera, espera. Hay como un camino primero. A ver. Esta puerta no la había visto. Hace falta algo para abrirla. Sí. Y lo puedo mirar arriba. Y aquí alrededor no hay nada, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? puedo subir por aquí. Vale. Continúo. Y aquí me hace falta otro... es como una llave o algo. Me falta algún tipo de llave. Y no puedo avanzar. Esto es como una especie de campo de fuerza o algo parecido. Pues nada. Pero, joder, hay más zonas, ¿eh? O sea, esto tiene... uf. Bueno, pero eso me gusta que haya que explorar bastante. A ver, no me suelo perder, más o menos tengo una buena orientación, pero
Vale, hemos venido por aquí, eso es, por el túnel donde estaba el gato de las narices, el gato lagarto. Y vamos a ver si podemos... Es que como tenemos las payitas y el símbolo coincidía... Lo que no sé si va a funcionar el portal... Ah, mira, aquí está el botón. Ah, sí. Ah, pues mira, podemos volver. Efectivamente, podemos volver. Vale. Y recordad que de esta isla nos quedaba por lo menos la mitad por explorar. O sea que... Pero bueno, vamos a... Como ya queda poquito tiempo, ya vamos a acabar. Quiero comprobar si las payitas sirven para algo. Vale, entonces, aquí es donde estaba el símbolo, me parece, ¿no? Sí. Vale, y aquí me pedía algo. Este icono no lo entendía, pero bueno, me imagino que será... Sí, es este de aquí, el de las payitas. Vale. Y habíamos dicho que era triángulo hacia abajo, círculo partido en vertical y esto. Pues sí. Ha sonado un poco de musiquita, ¿no? Como diciendo, sí, sí, está bien. Vamos a activar esto a ver qué hace. Ah, pues sí, ya no puedo hacer nada. Suenan como que está funcionando algo. Esto tiene pinta como central energética o algo. Vale, y esto está conectado, mira, fijaos, que sale como una tubería. Esto es importante en estos juegos, ver siempre los cables y las tuberías hacia dónde van porque nos están dando indicaciones. Vale, y esto habíamos dicho que no funcionaba, ¿no? A ver. Ahora sí. Ahora sí. Vale, y ¿esto qué es? Sal. Bueno, sal, no sé para qué será, pero sal. Vale. La duda que tengo es si el resto de cosas tendrá energía ya. Porque no sé si esa central energética afecta a solo esa parte de la isla o afecta a todo, no lo sé. A ver, vamos a comprobarlo, porque aquí había estos dos botones que no funcionaban. Ahí va. Ah, pues sí, sí que funciona. Sí que funciona, sí que ya tiene energía esto. Ah, claro, mira, fijaos. De aquí sale una tubería. Por eso es importante, hay que seguir los recorridos de las tuberías y de los cables. Y viene a parar aquí, entonces... Vale, en principio tendré energía todo aquello que reciba una tubería o un cable desde aquí. Vale, entonces puedo volver a usar esto para regresar al comienzo del juego. ¿Y este botón para qué es? Lo que no entiendo es por qué hay dos. Este no hace nada. A ver. Mira, aquí se ven los colores, ¿no? Del código que habíamos apuntado. Vale, vamos a probar. Ah, mira. Me lo apunto. Vale, o sea que hay que desactivar uno para que el otro surta efecto. Pero ¿y para qué sirve esto? ¿Qué he cogido? Fusible de Yalud. Ah, entonces he cogido el fusible, entonces ya no funcionará. A lo mejor lo tengo que colocar en otra parte. Como nos ha dicho que hay otro Yalud, hay un Yalud secreto, debe ser como un portal, un transporte que no es este. Vale, pues... No, bien. La verdad es que me está encantando el juego. La música es a lo mejor un poquito demasiado... Happy Flower, ¿no? Es un poco como muy amable. A mí me gusta más la música, por ejemplo, la banda sonora de Riven, que es espectacular, que era un poco más tensa, más misteriosa. Pero gráficamente se ve muy bien. Obviamente es un juego al estilo clásico, totalmente, como veis aquí.
Y mira, os voy a dejar aquí con el agua. Y la verdad es que me está gustando, tengo ganas de explorar mucho más. No hemos visto prácticamente nada y ya llevamos 50 minutos o algo así. Nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, que le echéis un vistazo por vuestra cuenta, si tenéis paciencia y os atrevéis con estos tipos de juego tan exigentes. Y os recomiendo que lo juguéis de manera clásica, es decir, sin guía, sin, no sé, sin tutorial, libreta en mano y boli. Para mí es como se tiene que jugar a esto, pero bueno. Que nada, que muchas gracias por ver el vídeo, por seguirme, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, dadle al like y compartid este contenido con gente y con amigos que les puedan gustar las aventuras gráficas y juegos similares. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!